Hola, buenos días a todos. El tema que vamos a tratar hoy, estoy un poco constipado, un poco afónico, es diseño de CPD refrigerado sin compresor. Entonces, por cierto, no tengo para pasar las tres. No tengo. Me lo traéis ahora, ¿no? Vale. Pues CPD refrigerado sin compresor. Y bueno, para el que no conozca Cliatec, y ya vamos pasando rápido, somos una empresa que lleva 38 años en el mercado de los centros de datos, que comenzamos hace mucho tiempo. Y desde hace 10 años nos dedicamos, ampliamos, ¿no?, la gama y nos dedicamos a construcción de CPDs completos, ¿no?, lo que son 360 grados. Y bueno, vemos, en años anteriores hemos hablado de free cooling directo, hemos hablado de recuperación de calor, hemos hablado de refrigeración líquida, eficiencia de operaciones, y Cliatec siempre habla de temas de refrigeración y de climatización de centros de datos. Pero, bueno, en Cliatec desde hace 10 años, pues no solo somos una empresa de climatización, somos también, de hecho, somos 4 ingenieros eléctricos y 2 de climatización. Y lo que pasa es que, como siempre hablo yo, y lo que sé de este tema, pues y históricamente también estamos posicionados en el clima, pues siempre hablamos de esto. Hoy, concretamente, lo que vamos a ver, refrigeración de datos, lo vamos a ver en 5 puntos, que son los antecedentes que tenemos en refrigeración de centros de datos sin compresor, cómo lo están haciendo los demás, dónde lo hacen, cómo se diseñaría, que tiene que ser un proyecto muy a medida y cada caso es totalmente diferente. Haremos un ejemplo en Madrid, que es donde estamos, y donde las condiciones son bastante favorables. Veremos otras soluciones posibles, muy por encima, y las conclusiones. Entonces, en los antecedentes decimos, ¿es posible refrigerar sin compresor? Sí, otros lo están haciendo, ¿no? ¿Y quién lo hace? Pues Facebook en Oregón, 100% free cooling, Google lo hace en Finlandia, todos estos, yo creo que todos ya conocéis estos casos y lo hace, el usuario final no sé quién es, pero este también lo hace en Oslo. Estos sitios, los 3 anteriores, ¿qué ventaja tienen? Que el clima, ¿no?, las condiciones climáticas son muy buenas. Son muy buenas y pues las máximas anuales que tienen pues estarán por debajo de 20 grados, ¿no? Entonces, así es fácil. Refrigeración cero, ¿no? Cero compresor. Este caso, concretamente, que luego veremos un poquito más en detalle por qué ellos pueden hacer 90% de free cooling, es en el desierto de Arizona, de Las Vegas. Y dices, joder, con las temperaturas tan altas que tienen allí, ¿cómo es posible que puedan hacer tanto free cooling, ¿no? Luego lo veremos. Hay estudios donde dicen que en España es posible, ¿no? Este está hecho por Robert Tozer, que creo que está aquí, y con el que comparto información y del que he aprendido mucho. Y hay estudios que dicen que se puede, ¿no? Concretamente en España, en la zona norte se puede, pero siempre, con las soluciones tradicionales, siempre se puede hacer siempre que pasemos a la zona. Sabéis que ARRA tiene una zona recomendada y una permitida. Entonces, siempre que pasemos a la zona permitida durante unas horas al año, se puede hacer refrigeración cero en España, ¿no? Hay unas horas ahí en las que, si quieres mantenerte estrictamente en una temperatura y humedad determinada, no se podría hacer, ¿no? Y que puede ser, depende de la zona climática, el 10-20%. Entonces ya empezamos con el diseño, ¿no? El diseño, lo primero que tienes que tener es la ubicación geográfica y los datos climáticos. Y esto es lo más importante, es determinante, ¿no? Luego, ¿en qué zona de ASRAE te vas a mover? La arquitectura del edificio, porque aunque tengas unas buenas condiciones climáticas, si el edificio no cumple las condiciones, que es, por ejemplo, un caso que vamos a exponer luego a las 3:30, que es un data center en el centro de Madrid, en un edificio emblemático, pues allí poco se podía hacer, porque es un edificio protegido en la calle Recoletos 4, que es Abanca, pues ahí, por encima del free cooling, primero porque no hay espacio y no se puede,
está la disponibilidad, ¿no? Y entonces la arquitectura es muy importante. Ahora hablando con un compañero, con un cliente, me decía que no han podido hacer free cooling en un proyecto porque la parte de arquitectura no se lo permitía. Luego depende mucho cuánto dinero te quieras gastar y los riesgos, ¿no? Que quieras asumir. Eso es una relación. Entonces, lo primero que hacemos, yo como los estudio con los datos climáticos del Instituto de Meteorología, ¿no? de Madrid. Yo lo que esto recoge, las tablas que cogemos son, viene aquí, 17.581, que son los datos de temperatura y humedad cada media hora que se registra en Madrid. Y con esos 17.000 datos, lo que consigues es representar en el psicométrico la temperatura y humedad de cada media hora que se ha producido en esa ciudad de España. No solo en esa ciudad, porque va por estaciones meteorológicas. Tú dentro de Madrid puedes escoger Barajas, Colmenar, Getafe. Entonces sacas los datos climáticos de esa estación meteorológica, lo puedes coger de un año, lo puedes coger de la media desde, no sé si se están registrando, bueno, de muchísimos años. Te puedes coger las medias máximas de temperatura, puedes jugar con los datos que quieras. Puedes coger menos datos. Todo esto te lo pasas representas los puntos de temperatura y humedad y al final tienes una zona. Esto es una pena. A ver, sí tiene láser. Tienes una zona, estos puntos que son los más gordos, son los que se repiten con mayor frecuencia. Y los puntos de los extremos, que son más finitos y más dispersos, esos se repiten con poca frecuencia. Esto está sacado del año por la fecha 2014. El 31 de diciembre a las 11:30 estábamos a 0 grados y una humedad relativa altísima, 93. Bueno, estos datos los pasamos al psicométrico, ponemos la zona de ASRAE. Esto al repasar me he dado cuenta que hay un error. ¿Sabéis dónde está? ¿Veis el error dónde estaba o no? Pero ya no lo he querido cambiar. ASRAE hace una recomendación en el año 2009 que es temperatura sala 20-25, humedad 40-55. Luego en el 2011 hace otra recomendación, que es la que está aquí representada, con humedades las más bajas de punto de rocío del 5,5%. Y ahora, en la última actualización del 2015, baja los límites de humedad que pueden llegar hasta el 8% y punto de rocío creo que es menos 9%. Esto está mal, no me ha importado ponerlo, pero para que veáis, lo he dejado porque, para que veáis la evolución que hay. En el 2009 ASRAE permitía 20-25 temperatura en CPD, que es esta temperatura y esta. En el 20-25 era esta y esta de aquí, más estrecho. En el 2011 permitía esta de aquí y ahora en el 2016 pues baja los límites de humedad baja, de baja humedad. Todavía los baja más. Entonces la tendencia es que ASRAE aumenta la zona recomendada. ASRAE lo que se reúne con un comité que son los fabricantes de ordenadores, de PCs, y definen cómo van a trabajar esos ordenadores. La tendencia es aumentar. Por lo tanto, si esto aumenta, la tendencia es que cada vez cubramos más zona climática con datos de temperatura exterior. Hacemos un repaso. Bueno, yo he visto que aquí hay bastante nivel. A los que he saludado, esto lo conocéis todos. Pero bueno, siempre viene bien repasar un poquito, ¿no? Algunos clientes que hemos tenido talleres y hemos trabajado sobre el psicométrico, podrían levantar la mano, que no los veo, y explicarme. Esta sería la curva de humedad relativa. Para una misma cantidad, esta sería la humedad absoluta, que es la cantidad, los gramos que hay por kilogramo de aire, los gramos de agua por kilogramo de aire. Entonces ya, como sabéis,
para una cantidad fija de agua en el aire. A medida que lo vas enfriando, el aire tiene cada vez menos capacidad para retener agua y llega un momento que esto es 20, 40, 60, 80, 100. Cuando llega a 100 ya no hay capacidad de retener agua y llegas a lo que es la curva de saturación, ¿no? La curva de saturación la veis aquí en verde. Sería esta de aquí. Esta es la temperatura sensible, que es la que siempre manejamos. Cuando nosotros hablamos de 24 grados, 50% de humedad en el CPD, estamos 24 grados aquí y 50% de humedad relativa. ¿Vale? Luego hay una muy importante, que es la temperatura de bulbo húmedo, ¿vale? Que el aire, lo que es la temperatura que llegaría a coger el aire a medida que va evaporando agua y cogiendo vapor. Entonces, cuanto más agua evapora y mayor humedad relativa tiene, más baja su temperatura. ¿Vale? Hasta que, por ejemplo, este aire, que son 35 grados, que pone aquí, no lo veo muy bien, 35 grados, a 0% de humedad relativa, si lo llevas a su nivel de saturación con 100% de vapor, tendrías una temperatura de 10 grados aproximado. Bajas muchísimo la temperatura del aire seco, haciendo lo que es, esto es la línea, cuando hacemos refrigeración adiabática, que es humectar el aire, nos movemos siempre aquí. Esto es importante porque luego vamos a trabajar todo sobre estas tres líneas. Entonces, lo que hacemos, ya tenemos las condiciones climáticas, tenemos la zona de ASRAE y lo que definimos es nuestro punto de consigna, dónde nos vamos a mover. Yo he cogido este caso que son 24 de humedad, de temperatura y 50% de humedad relativa. Y entonces, este movimiento, que no lo he dicho antes, es siempre enfriamiento y calentamiento sensible. Cuando en el pasillo frío el aire a 24 grados, 50% de humedad relativa, pasa por el rack, se calienta con un delta T puesto aproximado de 10, se calentaría hasta